el Salmo 113, que se nos ha proclamado, con él nosotros hemos respondido, nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nos describe una situación cuando el ser humano, por alguna razón, confía en lo que no es Dios, en su autoridad, en su riqueza, y reafirma el salmista: nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos, entendiendo que un ídolo es lo que le quita el lugar a Dios, sencillamente, el ídolo es lo que le quita el lugar a Dios y a quien se adora, es decir, a quien se sirve. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Esta semana hemos comenzado a leer el profeta Oseas. La semana pasada se nos presentó al profeta Amós, el profeta de la justicia social. Del profeta Oseas diríamos que es el profeta del amor de Dios. Si el profeta Amós de la justicia social, el profeta Oseas del amor de Dios. Ese es el profeta del amor de Dios. Y en esta lectura, el capítulo 8 de Oseas denuncia la idolatría de aquellos que abandonan la alianza con el Señor. Los que van dejando la fe en Dios y depositando aquella fe en lo que no es Dios, eso es idolatría. Cambiar a Dios, llamar Dios a lo que no es Dios. Él va a atribuirles algo en este texto bíblico que están haciendo, porque ya no confían en el Señor. Dice: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Uno puede preguntarse para sí mismo: ¿qué proyectos realizo en mi vida? Y si esos proyectos los consulto con Dios en serenidad, en meditación: Señor, ¿será que esto podría resultarme? Concédeme tu luz, Señor, para saber discernir qué es lo mejor, que reconozco que mis caminos no suelen ser los tuyos. Tú lo has dicho, tus caminos no son los míos. Pero ¿cómo hacer para que mi voluntad esté sujeta a la tuya, Señor? Ya uno está en gran manera consultándole al Señor, porque esta es la queja del profeta del amor de Dios, que le reclama al pueblo: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo, con su oro y su plata, es decir, como están gozando de prosperidad, entonces se han hecho ídolos para su perdición. Condena así el proyecto, el profeta condena la trayectoria que aquel reino del norte, que va experimentando gran prosperidad, se va alejando del culto del templo de Jerusalén y construye otros santuarios con sacrificios inútiles y vacíos para rendirle culto a Baal. Es el dios cananeo, Baal, el dios cananeo de fertilidad de la tierra, ¿verdad? Baal, el dios cananeo de fertilidad de la tierra, y le ofrecen sacrificios rechazados por Dios. Y así el profeta Oseas va describiendo esa idolatría que causó la ruina total. Y es que eso sucede cuando el corazón se aparta de Dios. Ese corazón le moverán otros intereses, que pierde toda sensibilidad a Dios, el auténtico Dios, a sus hermanos, a quien siempre Dios asistirá. Les dice así: con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Siembran vientos, bueno, van a cosechar tempestades. Siembran, no brotan tallos. Consideraban mi doctrina como extraña, castigaré sus pecados. Volverán a la esclavitud. Así termina el texto de hoy.
Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas. Castigaré sus pecados, por eso volverán a la esclavitud. También para nosotros es un peligro hoy olvidarnos de Dios. Ciertamente hay muchas preocupaciones en nuestra vida que nos exigen, uno dice, todo el tiempo para salir de aquello que nos preocupa. Y eso puede llevar a que nos olvidemos de Dios, de ese Dios vivo, para construirnos nosotros un Dios a nuestro gusto. O buscar una religión a nuestro gusto que se acomode a nuestro tiempo, que se acomode, si a uno le gusta el entretenimiento, ¿verdad? No el compromiso, y pudiéramos buscar una religión que nos entretenga, que nos consuele, pero de una manera muy superficial, sin que el Espíritu de Dios toque en realidad nuestro corazón y nos mueve con fortaleza a asumir nuestra propia realidad para ir construyendo en el nombre de Dios. Este salmo del día 113, pues también eso es lo que, como he mencionado, va condenando, ¿verdad? Cuando dice que construimos ídolos de oro y plata, hechura de manos humanas, que no tienen boca y no hablan, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan. A veces confundimos ese texto y algunos lo asocian a las imágenes que nosotros tenemos, nada que ver. Porque a las imágenes nosotros no las llamamos dioses. Tenemos como, por ejemplo, aquí entre nosotros la imagen de San José. Yo creo que a nadie jamás se le ocurre decir San José es un dios. No, simplemente es una figura emblemática que nos llama a imitarle en su entrega y generosidad en el silencio y su incondicionalidad con Dios. Así, no porque sea un dios. Más bien pensémoslo en el sentido, tantos sentidos le podemos dar a lo que el Evangelio nos presenta en este día. Dice que en aquel tiempo le llevaron a Jesús un hombre mudo. Fijémonos bien, un hombre mudo. Estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. Más bien, tienen ojos y no ven, es cuando uno, pudiendo contemplar las maravillas de Dios, como pasa en este día, aún en medio de este invierno copioso, y vemos un amanecer, por supuesto, con muchas nubes, pero a estas horas del día, pasadas las 7 de la mañana, ve un sol esplendoroso y tan claro. ¡Qué belleza!, dice uno. Sí, para dejarse maravillar por la creación de Dios, por supuesto. Ojos para poder ver, oídos para poder escuchar en primer lugar la voz de Dios y también de aquellos que comparten con uno, que no sabemos en las condiciones que están y uno a veces se les juzga mal. Es posible todo esto. Tienen pies pero no andan, pues sí, porque se dejan atrapar por su pereza y están anclados en una situación que no creen capaces de poder superar alguna cosa que les está agobiando. Construimos una religiosidad a veces vacía, un culto sin vida, ídolos que tienen el nombre, por ejemplo, que eso es el real ídolo, el dinero, la sensualidad, la ambición, los honores. Hay quienes incluso caen en la tentación de servir, es posible, para llevarse honores y aplauso, admiración. Ya tienen su paga, dice el Señor. Otro ídolo, el placer, el éxito, la ideología, ídolos que no tienen vida. Eso es el verdadero ídolo. Los que no tienen vida, los que no producen vida. Como cristianos nosotros para nada prescindamos del Dios vivo. Busquemos al Dios vivo. En todo contemos con Él. No al estilo de lo que el profeta está denunciando,
nombran reyes sin contar conmigo, escogen príncipes sin saberlo yo. Que todos nuestros proyectos los consultemos con Dios, que todos nuestros deseos siempre los pongamos en manos de Dios. Posiblemente no sentiremos que Dios actúa inmediatamente porque nuestro tiempo no es el de Dios ni el de Dios es nuestro tiempo. Dios sabe precisamente en qué momento a uno le toca aguardar y continuar trabajando, aguardando no de forma inactiva, sino esperando que Dios actúe, y mientras Él va a ir a actuar, uno ya está actuando antes, buscando siempre ser mejor. No prescindamos del Dios vivo. Y con este Salmo 113 oremos así: Israel confía en el Señor, yo también. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Esa es mi fe, poderlo decir uno. No es fácil, pero Dios nos concede el tiempo, el cual, por ejemplo, ahorita lo estamos aprovechando para recibir este consejo de estas lecturas. Y Él nos dice en el Evangelio, que es con lo que termina el día de hoy, este Evangelio de San Mateo capítulo 9, la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Como le han presentado a Jesús a un demonio mudo, la palabra mudo implica también sordera. Mudo, sordera. No era muda por naturaleza, se trata de un defecto físico que tiene su raíz en una acción diabólica, así nos presenta. Diabólico es lo que se opone al designio de Dios. Son las actuaciones negativas que podemos realizar los humanos desde nuestro mal uso de la libertad. Eso ya no es de Dios. Podemos así considerar que sordo, mudo, es aquel que está privado de la comunicación con Dios. El que se priva de la comunicación con Dios, pues no tiene nada que maravillarse de lo hermosura que viene a ser, de lo hermosa de la naturaleza. Dejarse maravillar todo eso y reconocer allí la presencia de Dios. Puede ver, puede escuchar, puede hablar cuando la comunicación con Dios es real, y también sabe prestar atención a los demás. El que está privado de la comunicación con Dios y con los demás se vuelve sordo y se vuelve mudo. Aquel que no quiere, o aquel que le impiden escuchar la voz de Dios. En esta sociedad, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, siempre hay muchas cosas que pueden impedir escuchar la voz de Dios. Jesús echa los demonios, enseña en las sinagogas, recorre ciudades y aldeas anunciando el reino de Dios, curando enfermedades y dolencias. No todos le aceptarán. Muchos, por supuesto que sí, se admirarán y lo buscarán, pero otros, como es el caso de lo que ahora el Evangelio nos ha contado, dice: pero los fariseos decían: expulsa a los demonios, por autoridad del príncipe de los demonios. En cambio, aquellos que sí se dejaban maravillar aceptando lo que Dios ofrecía, decían: nunca se ha visto nada semejante en Israel. Contentos y agradecidos. Eso es lo que espera Dios. El que se abre se beneficia, el que se cierra se priva. Y Jesús, al ir recorriendo todos esos lugares, realizando esas obras, todo lo hace no con el poder del jefe de los demonios, sino movido por la compasión hacia las personas. Movido por aquella compasión, realizaba todas esas obras. Por la compasión hacia las personas que están abandonadas y como ovejas sin pastor. Y desde allí es que Él también pide: oren al dueño de la mies, porque sentía compasión por las grandes multitudes necesitadas. La misión entonces es una obra de compasión, de misericordia para con los demás, para los enfermos, para los pecadores que viven como ovejas sin pastor.
Oremos también nosotros al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Jesús quiere vincularnos a nosotros, vincularnos a su misión, y lo primero que nos pide es rueguen, oren, hablen con Dios, no sean sordomudos ante su palabra, rueguen al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. De pie vamos a presentarle al Señor nuestras oraciones.